Listo. Bueno, acá acaba de sumarse al programa. Sumé acá, Gustavo. me invitó acá Gustavo Panasiuk, yo soy Gustavo Seidel y bueno, estamos haciéndole compañía. Vamos a tratar de aportar lo mejor. Bueno, bárbaro, Gustavo. Mirá, tengo entendido que tenemos una llamada. Sí, hay una llamada en línea. Bueno, molestamos al licenciado en Historia, Pablo Rey. Bueno, le damos las buenas tardes y agradecerle la atención que nos está dando de poder debatir, discutir o analizar algunos temas que nos interesaría, bueno, como él tiene los conocimientos más científicos, más claros, discutirlos con él. Así que Pablo, buenas tardes, lo estamos saludando. Buenas tardes a todos, gracias por llamar. No, gracias a usted por la deferencia de atendernos y dedicar su tiempo, bueno, para esta difusión de las ideas que tratamos de plasmar en este programa que se llama El Martillo y la Hoz. Bueno, bárbaro, Pablo. Buenas tardes, te digo yo también. Y bueno, nosotros estábamos, digamos, curiosos y tratando de entrarle al tema de nuestra historia y poder digamos, tener una idea de cómo esa historia que ya lleva 203 años desde la declaración de nuestra independencia, qué reflexiones nos aporta en cuanto digamos, a lo que significó en ese momento y cuál es la situación hoy por hoy, ¿no? Que si tenemos alguna asignatura pendiente, que yo creo de que sí, con relación a esa gesta tan importante para nuestro país y para nuestra patria grande. Bueno, sí, siempre recordamos el 9 de julio como día de la declaración de la independencia de la Argentina, pero también es bueno recordar que en aquel momento del 9 de julio de 1816, lo que hoy conocemos como República Argentina no existía, o mejor dicho, tal vez deberíamos decir, era muy distinta de lo que conocemos hoy, por lo menos desde el punto de vista geográfico, ya que abarcaba no solamente a la Argentina, sino también a lo que hoy es Uruguay, Paraguay y Bolivia, y yendo específicamente al famoso Congreso de Tucumán, allí estaban representadas todo lo que hoy son las provincias argentinas, menos las del litoral, que eran Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y la banda oriental, o sea, el Uruguay, que estaba con Artigas por sus diferencias con el gobierno de Buenos Aires, pero por otro lado, por ejemplo, teníamos representados a todas las gobernaciones e intendencias de lo que hoy es Bolivia. Y es interesante siempre recordar que la independencia que se declaró fue, según lo que dice el acta de independencia, ¿no es cierto?, se declaró la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, porque el Congreso tenía una visión, no tanto así, digamos, de un Estado, de un solo país, sino una visión mucho más americanista y de integración. Esto era en ese contexto lo que se llamaba o se quería armar lo que sería la patria grande, ¿no? Que hoy estamos por ahí padeciendo. Sí, bueno, nosotros efectivamente hoy le llamamos patria grande, pero tenemos que tener en cuenta que en aquel tiempo no había noción, no existía el concepto de las repúblicas hispanoamericanas que hoy conocemos, ¿no es cierto? Tanto es así que, por ejemplo, el general San Martín, cuando va a hacer su paso a Chile a través de los Andes, entre las instrucciones que lleva de parte del gobierno de las Provincias Unidas y del Congreso, era la de proponerle a Chile, ¿no es cierto?, que se uniera políticamente y que incluso enviara, ¿no es cierto?, por lo menos un representante al Congreso. Y esto, o sea, llama la atención porque si ya había
ideas de la unidad latinoamericana, por ahí así en rasgos generales, ¿cuáles fueron los motivos del por qué en ese momento no se pudo plasmar y hoy seguimos padeciendo, ¿no?, esa unidad latinoamericana que tanto necesitamos? Bueno, la verdad que hay algunas cosas, como dices, que se pueden, digamos, comparar con el presente, dado que si bien existía toda una gama, digamos, de patriotas en distintos lugares de nuestra América que pensaban en ya sea en una sola unidad política o por lo menos en una confederación de Estados unidos, como era lo que iba a proponer, por ejemplo, Monteagudo para el Congreso Anfictiónico de Panamá, había otros, en cambio, que solo les interesaba el tema del libre comercio y que desde el momento que se libraron, digamos, de la presencia española con el monopolio comercial y pudieron habilitar su puerto y su ciudad importante, su área de influencia para el comercio exterior, ya perdieron todo interés, y no solo en una unidad latinoamericana, sino incluso en la idea de continuar, por ejemplo, una guerra de independencia si no les afectaba directamente. Claro, lo único que querían serían los sectores liberales era cuidar su monopolio de desarrollo a través del puerto y lo que se comercializaba. En última instancia se trataba, digamos, de explotadores de materias primas que querían poder exportarlo al exterior libremente, ¿no es cierto? Y bueno, aprovechar para su beneficio las ganancias que se obtuvieran. Y parece mentira que después de 200 años las similitudes que tenemos hoy, ¿no?, con los tratados que se quieren llevar adelante, por ahí la Unión Europea y bueno, con Estados Unidos mismo, ¿no?, del comercio ese directo, parece que no transcurrió el tiempo y que no corrió agua bajo el puente sobre esos temas tan... Claro, bueno, yo incluso diría que la situación sería más grave porque por lo menos si hablamos en el caso de la Argentina, ¿no es cierto?, el grupo dominante, gobernante, ¿no es cierto?, de nuestro país, es decir, la mal llamada generación del 80, que estableció sí un virtual libre comercio con Gran Bretaña, con la característica de que era beneficioso para ambas partes, ya que la Argentina, digamos, exportaba sus materias primas y recibía los productos terminados y el crédito inglés, pero en cambio eran totalmente reacios de establecer un sistema de libre comercio con Estados Unidos porque sabían que no podían competir de ninguna manera, ya que Estados Unidos producía los mismos productos primarios que ellos, por ejemplo la ganadería, los derivados de la ganadería o de la agricultura. Por eso que aquella generación siempre se opuso a cualquier forma de unidad latinoamericana que estuviera encabezada o dirigida por Estados Unidos. ¿Cómo la historia se repite y vuelve, va y viene y no nos podemos, por ahí, ¿no?, un pensamiento así personal de la emancipación que tanto anhelamos, desde estos patriotas de 1810 en adelante hasta la actualidad? ¿Cómo vemos que se avanza un poco en términos de tener la soberanía, la autonomía en lo económico y en lo político, pero los retrocesos que por ahí hoy estamos viviendo? Sí, bueno, algunos piensan en una independencia, digamos, que implique un desarrollo nacional de alguna manera, que eso viene ya desde el momento mismo de la independencia, ¿no es cierto? Y otros piensan en una independencia que sirva simplemente a los efectos de promover un mercado que les convenga. Sí, yo estaba prestando mucha atención a esto que vos señalabas, y me parece que de lo que se trata, en todo caso, es de un proyecto de país que esté al servicio de los intereses de las grandes mayorías, ¿no?, en nuestro país,
y me parece fundamental, por eso por ahí machacamos a lo mejor de manera exagerada, pero creo de que una cosa va de la mano de la otra, el tema de que ese proyecto de país, si no va acompañado de una concertación a nivel más grande, que tenga que ver con esto de la patria grande, que tenga que ver con los intereses en general de Latinoamérica y del Caribe, es muy difícil que se pueda abrir paso ante digamos, el peso específico que tienen las grandes potencias hegemónicas. Y sí, mira, en aquel tiempo, por ejemplo, en el caso del Congreso de Tucumán, por un ejemplo, pero después lo que fue el Congreso Anfictiónico de Panamá, que promovió Bolívar, ¿no?, sobre la idea que había ya escrito Monteagudo, este concepto, esta idea de que era necesaria una unidad continental grande que pudiera, digamos, competir más o menos con cierta igualdad con las potencias ya establecidas, en este momento las potencias europeas, ¿no es cierto? Ese tema, bueno, fue muy bien retomado a comienzos de este siglo, cuando con los gobiernos populares que se establecieron en Venezuela, en Argentina, Brasil, Ecuador, etcétera, se formaron primero UNASUR y CELAC en el concepto, ¿no es cierto?, de que hoy por hoy la salvación individual de los países no es posible, y esto, es decir, el mundo va a lo que sería una relación entre bloques, sobre todo cuando se trata de países pequeños. Eso lo tuvieron claro los europeos con la Unión Europea, que hicieron a pesar de los problemas que puedan tener ahora, y lo tenían claro nuestros gobiernos populares cuando formaron estas dos organizaciones, que después casualmente los gobiernos así de derecha que han surgido las han de alguna manera deprimido, o por lo menos no las continúan, porque están queriendo hacer otro tipo de organizaciones, no las continúan con una idea de independencia, digamos, continental y derivado de ello nacional, sino como una relación de negocios y de mercado con las grandes potencias ya establecidas. Es terrible, la verdad que uno, haciendo el análisis histórico en lo económico, en lo político, bueno, en lo social, porque todo eso acarrea los dramas sociales que hoy, no solo hoy, ¿no?, sino a lo largo de la historia, las clases populares siempre somos las que más padecemos las políticas internas, pero que tienen que ver con el contexto latinoamericano y el contexto internacional también, ¿no? Y cómo... Sí, en eso no hay duda, es decir, nunca nada en la historia, en el espacio y el tiempo, involucra solamente a un determinado territorio, sino que siempre está cruzado por montones de influencias externas, ¿no? La verdad que sí, y bueno, y se repiten los esquemas, las políticas, cambian los nombres, pero la esencia parecería que fuera la misma, ¿no? Porque yo por ahí también recuerdo en lo que fue el pacto Roca-Rusiman en 1930, con la depresión a nivel mundial y las consecuencias que trajo, bueno, en el mercado interno por el cierre de la comercialización de los distintos productos que por ahí nosotros exportábamos, los agrícolas, los ganaderos, pero que eso no repercutió en las clases populares a la hora del consumo. Al contrario, todo el excedente que no se podía exportar se lo quemó. Ese odio de clases, ¿cómo sigue hoy vigente, no? Si se compara, digamos, el tratado de Roca-Rusiman con el tipo de acuerdos que está tratando de hacer esta gente, yo me atrevería a decir que son mucho más perjudiciales estos. Qué bárbaro. ¿Y por qué
lo ve desde esa visión? Bueno, porque en el caso del Tratado Roca-Rusiman, nuevamente el acuerdo se hizo con Gran Bretaña, ¿no? Donde otra vez la oligarquía gobernante, que eran un poco los hijos y los nietos de la generación del 80, lo que hicieron fue asegurarse el intercambio de materias primas a precios, digamos, ventajosos, y recibiendo de contraparte los servicios bancarios, financieros, la importación de productos industriales, pero ellos tenían por lo menos asegurada un ingreso para la nación a partir de los productos agropecuarios. De hecho, en ese tiempo la Argentina tenía una industria, digamos, desarrollada, aunque no nacional mayoritariamente, con los productos derivados de la ganadería, como eran los frigoríficos, pero también ya de principios del siglo, de los años 30, teníamos una muy pequeña industria manufacturera para el consumo interno que de alguna manera continuaba vendiendo su producción en la Argentina. Estamos hablando de el caso de muchas que eran empresas extranjeras, incluso sucursales como desde Olivetti y Goodyear, pasando incluso por armadoras de Ford y de Chevrolet, o otras fábricas como los productos químicos Bayer, etcétera. Pero también había, digamos, alguna industria que era argentina, como el caso de Alpargata o de Siam, y bueno, de alguna manera podían sobrevivir. Pero en cambio, otra vez no establecieron un sistema de libre comercio con Estados Unidos, que le iba a traer, sí, productos industriales de todo tipo, pero ¿qué producto ganadero o agrícola le iban a vender si Estados Unidos ya lo tenían? E incluso en lo que fue la guerra del Chaco, ¿no? La oligarquía argentina actuó directamente en contra de Estados Unidos, en aquel enfrentamiento entre la Standard Oil, que era de Estados Unidos, y la Shell de Gran Bretaña, que se disputaban los posibles futura explotación petrolera del oriente boliviano o el oeste paraguayo, ¿no? Qué terrible, ¿no? Cómo claro. La historia desnuda las mezquindades de la clase dominante, que siempre lamentablemente en nuestro país fueron las mismas, lo siguen siendo, y lo que nos llamó la atención, esto que usted decía, que hoy es peor, que es mucho peor, haciendo el paralelismo. Y sí, porque fíjense que la Unión Europea, por ejemplo, no está dispuesta a ceder ninguno de las protecciones que le da a su producción agropecuaria, que de eso de alguna manera son productos primarios, ¿no? Afectan directamente a nuestro país. Sí. Igual, no sé, ayer, no sé si lo vio Atilio Borón, estuvo en C5N, y él me llamó la atención porque él dijo que, bueno, que este gobierno lanzó ese festejo por llegar a acuerdos con la Unión Europea, pero que en realidad no se firmó nada, no se va a firmar nada en el corto plazo, porque tienen que pasar por 25 congresos de los distintos países que conforman la Unión Europea. O sea que, como que una mentira más que tiró este gobierno como para decir que nos insertó en el mundo nuevamente, ¿no? Claro, porque digamos, eso efectivamente es lo que ocurre, y se hizo un anuncio a través de lo que sería la Unión Europea, es decir, ni siquiera la Unión Europea, ¿no? Y efectivamente falta la aprobación, casi tiene que ser unánime, de todos los congresos o los parlamentos europeos, incluso en algunos países no solamente del parlamento, digamos, que sería nacional, sino también de algunos parlamentos regionales, como es el caso de Bélgica, que tiene un parlamento por cada región, ¿no es cierto? Y que son dos,
y además tiene que contar con la aprobación de los congresos de los países miembros del Mercosur. Claro, sí, seguro. Con lo cual se trata solamente de un anuncio, y si suponemos que en las elecciones de este año el oficialismo en la Argentina va a perder y la oposición va a tener mayoría en función de lo que sería el Frente de Todos y otras agrupaciones dicen, ¿no? En la Argentina por lo menos ese tratado nunca podría tener éxito. Esperemos que así sea, ¿no? Una pregunta, hola, ¿cómo está? Mi nombre es Emir, los saludo. ¿Qué consecuencias traería que se firme el tratado, si en algún momento se firma, si gana Macri las elecciones? ¿Qué consecuencias traería para nuestro país? Bueno, según lo poco que he leído, lo poco que se sabe, es que habría una completa, digamos, liberalización de la economía, en el sentido, yo voy a dar 3 ejemplos nomás. Por ejemplo, uno es que en las licitaciones nacionales, es decir, las licitaciones estatales de obra pública, entrarían las empresas extranjeras también. Otro ejemplo sería que habría que adecuar, ¿no es cierto?, las condiciones laborales nuestras para que sean favorables a la inversión de los capitales extranjeros. Reforma laboral sería. Una caída prácticamente total de las trabas impositivas aduaneras, ¿no? Con lo cual nuestra industria nacional estaría todavía mucho más perjudicada. Y por otro lado, ¿no? No hay ningún efecto, es decir, no hay ninguna afirmación o comunicado de que serían eliminadas las trabas aduaneras que existen en muchos países. Por ejemplo, en el caso más interesante es el de Francia, que tiene grandes protecciones para sus agricultores, y por lo tanto incluso, es decir, ni siquiera nuestros productos primarios podrían entrar. Claro, me parece, Pablo, que además de esto que vos señalás, que es cierto, es algo que nosotros también estábamos tratando de interiorizarnos de este tema, es el hecho de qué cosa es lo que se va a importar y qué cosas son las qué mercadería, qué insumos son los que vamos a exportar. Es decir, el tipo de intercambio, por lo que nosotros sabemos, es un intercambio que justamente, lejos de favorecer la creación de fuentes de trabajo y la posibilidad de que nuestros trabajadores tengan ocupación, todo lo contrario, tiende justamente a profundizar las dificultades que nosotros tenemos en el mercado laboral. Yo tiro un dato, desde el 2016 hasta principios de este año, de las empresas pequeñas y medianas, se han perdido 20.000, es decir, hay 20.000 empresas